Llora todo lo que quieras, porque hoy yo he ganado. Me lo he llevado todo. ¡Silencio en la sala! Adiós para siempre. Javier Ramos entró a la sala de divorcios convencido de que su dinero podía comprar el destino de su familia. Durante meses, ocultó su fortuna y humilló a su esposa, Sofía Castro, asumiendo que ella se quedaría en la calle. Pero su arrogancia en plena audiencia hizo que el juez abriera un sobresellado que cambió la historia para siempre. Bienvenidos a este espacio, donde la justicia tarde o temprano siempre llega. La frialdad de los juzgados de familia suele ser el escenario donde se muestran las peores facetas del ser humano. Javier Ramos era un hombre que entendía el mundo exclusivamente a través de los números de sus cuentas bancarias. Durante 15 años, Sofía Castro había sido su compañera, la persona que lo apoyó cuando su empresa de contratación era solo un proyecto en un papel arrugado. Sin embargo, el éxito financiero transformó a Javier en un individuo calculador y despiadado. Para él, el fin del matrimonio no era una tragedia familiar, sino una negociación corporativa en la que debía aplastar a su oponente. El dinero acumulado le permitió a Javier diseñar una estrategia silenciosa durante casi un año antes de presentar la demanda formal de divorcio. Sabía que las leyes locales estipulaban una división equitativa de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Esa idea le resultaba intolerable. Consideraba que cada dólar ganado le pertenecía únicamente a él, subestimando por completo el trabajo de Sofía en el hogar y el cuidado de sus 2 hijos menores. En la sombra de sus oficinas, Javier comenzó a desviar capitales, a modificar registros contables y a transferir activos hacia destinos desconocidos. Sofía, por su parte, vivía en una realidad de sospechas y aislamiento. En los últimos meses de convivencia, Javier había restringido al mínimo el acceso a los fondos familiares. Las tarjetas de crédito eran canceladas sin previo aviso bajo el pretexto de una supuesta crisis en el sector de la construcción. Sofía dependía de las asignaciones semanales en efectivo que su esposo le entregaba con evidente desprecio. Era una forma de control psicológico destinada a desgastar su resistencia antes de dar el golpe definitivo. Cuando la notificación del divorcio llegó finalmente a las manos de Sofía, la situación económica de la mujer era desesperada. Javier había vaciado las cuentas bancarias compartidas apenas 48 horas antes de que los secretarios judiciales llamaran a la puerta. No había dinero para la compra de alimentos básicos, mucho menos para contratar a un abogado de renombre que pudiera competir con el despliegue legal que Javier ya había preparado. La mañana de la audiencia principal, el termómetro de la ciudad marcaba temperaturas inusualmente bajas. El Palacio de Justicia presentaba un aspecto sombrío, con largos pasillos iluminados por luces fluorescentes que parpadeaban con un zumbido constante. Sofía llegó temprano, vistiendo un traje sencillo que había guardado para ocasiones importantes. En sus manos sostenía una carpeta desgastada con anotaciones manuscritas, fechas y recibos domésticos. No tenía un representante legal a su lado. Las llamadas a los bufetes de la zona habían sido inútiles debido a su incapacidad para pagar una fianza inicial. Estaba sola frente al sistema. Pocos minutos después, las puertas del ascensor principal se abrieron para dar paso a Javier Ramos. El contratista avanzaba con una postura rígida, denotando una confianza absoluta en el resultado del proceso. Vestía un abrigo de cachemira oscuro y zapatos italianos de brillo impecable. A su derecha caminaba el abogado penalista y de familia más caro de la región, un hombre conocido por su agresividad en los tribunales y su falta de empatía hacia las partes contrarias. Detrás de ellos, un asistente cargaba 2 maletines repletos de carpetas impresas con logos corporativos. Javier divisó a Sofía sentada en una de las bancas de madera del pasillo. No hubo un saludo, ni un gesto de reconocimiento hacia la madre de sus hijos. En su lugar, el empresario esbozó una sonrisa sutil, una muestra de superioridad que buscaba desestabilizar emocionalmente a la mujer antes de entrar a la sala. Su abogado le susurró algo al oído mientras revisaba unos documentos en una tableta digital, provocando una breve risa contenida en Javier. Para ellos, la audiencia era un trámite resuelto de antemano.
La estrategia del equipo legal de Javier era tan simple como cruel. Presentarían a Sofía ante el tribunal como una mujer financieramente incapaz, sin un empleo estable y sin los medios necesarios para garantizar el bienestar de los niños. Mediante esta narrativa, Javier pretendía obtener la custodia total de los menores, no por un genuino deseo de paternidad, sino para evitar el pago de cualquier tipo de pensión alimenticia o manutención compensatoria. Al quedarse con los niños, el patrimonio neto de Javier permanecería intacto y bajo su control exclusivo. Sofía intentaba mantener la respiración calmada, aunque sus manos temblaban ligeramente al ordenar los pocos papeles de su carpeta. Sabía que la empresa de su esposo había facturado millones durante el último año fiscal. Había visto los contratos de obras públicas, las firmas de nuevos proyectos residenciales y la adquisición de maquinaria pesada. Sin embargo, en la documentación oficial que el abogado de Javier había anexado a la demanda, las ganancias de la compañía aparecían reducidas a una fracción mínima, alegando deudas inexistentes y pérdidas operativas ficticias. El alguacil del juzgado de familia abrió la puerta doble de la sala número 12. El ambiente en el interior era pesado, dominado por el olor a madera vieja y cera para suelos. En el fondo, detrás de un estrado elevado de roble oscuro, se encontraba el asiento vacío del magistrado. Las mesas de litigio estaban dispuestas de manera paralela. Javier y su letrado ocuparon de inmediato la mesa de la derecha, desplegando sus dispositivos contables y carpetas de alta calidad con movimientos coreografiados. Sofía caminó hacia la mesa de la izquierda. Se sentó en la silla de madera, sintiéndose pequeña en medio de la infraestructura judicial. Colocó sus notas manuscritas sobre la superficie limpia. A los pocos instantes, una puerta lateral se abrió en la zona del estrado y el secretario del tribunal solicitó a los presentes que se pusieran de pie para recibir a la autoridad legal. El juez Manuel Torres ingresó a la sala con pasos lentos y semblante serio, portando la toga negra que simbolizaba el rigor de la ley. El juez Manuel Torres era un hombre de avanzada edad, con cejas pobladas y una mirada clínica que había visto pasar miles de rupturas familiares a lo largo de su carrera. Sentado en su sillón, el magistrado ajustó sus gafas y comenzó a revisar el índice del expediente del caso Ramos contra Castro. El silencio en la sala era casi total, interrumpido solo por el sonido de las hojas digitales que el secretario pasaba en el ordenador central del juzgado. El abogado de Javier Ramos se puso de pie de inmediato para tomar la palabra, adoptando un tono de voz elocuente y ensayado. Su discurso inicial se centró en la supuesta inestabilidad emocional y económica de Sofía. Presentó un informe detallado donde se demostraba que la mujer no había generado ingresos propios en los últimos 5 años, omitiendo deliberadamente que ese acuerdo había sido una decisión mutua para que ella se dedicara por entero a la educación de los hijos comunes y al soporte de la estructura familiar. El letrado argumentó que el interés superior de los menores exigía que permanecieran bajo el cuidado exclusivo de un proveedor con solvencia económica demostrada. Mostró los estados financieros de la empresa de Javier, señalando que, a pesar de una supuesta y severa crisis financiera que afectaba al negocio, el padre mantenía una capacidad muy superior a la de la madre. Exigió que se dictara una orden de custodia unilateral y que se exonerara a su cliente de cualquier obligación de pago hacia Sofía, argumentando que ella debía buscar empleo de manera inmediata para mantenerse por sí misma. Durante la exposición de su abogado, Javier Ramos permanecía recostado en su silla, observando el techo con desinterés o mirando de reojo a Sofía con una expresión de burla que no se esforzaba en ocultar. Mantenía una pierna cruzada y tamborileaba los dedos sobre el reposabrazos, transmitiendo la imagen de un hombre de negocios cuyo tiempo estaba siendo desperdiciado en un asunto menor. Para él, la desesperación de la mujer que tenía enfrente no era más que una confirmación de su victoria. Sofía escuchaba las acusaciones en su contra con la cabeza baja, apretando los puños debajo de la mesa para evitar que las lágrimas empañaran su vista. Las afirmaciones del abogado deformaban la realidad de su vida de una manera monstruosa. Se la pintaba como una persona negligente y sin ambiciones,
cuando la verdad era que Javier la había despojado sistemáticamente de cualquier autonomía financiera en los meses previos. El juez Torres escuchaba el alegato del abogado sin interrumpir, tomando notas ocasionales en un cuaderno pequeño. Sus ojos se movían constantemente entre el letrado que hablaba y las reacciones de las dos partes en sus respectivas mesas. Tras 15 minutos de argumentación ininterrumpida, el abogado de Javier concluyó su presentación con una reverencia sutil hacia el estrado, sentándose al lado de su cliente con el semblante de quien ha dictado una sentencia inevitable. El magistrado desvió entonces su mirada hacia la mesa de la izquierda, donde Sofía permanecía sola, esperando su turno para hablar en un idioma legal que apenas comenzaba a comprender en la sombra de su desamparo. Señora Castro, es su turno para exponer sus consideraciones respecto a la demanda de divorcio y la custodia de los menores, pronunció el juez Torres con un tono de voz neutro pero firme. Sofía se puso de pie con lentitud. Su voz, al principio, fue un murmullo casi inaudible que el secretario del tribunal tuvo dificultades para registrar en el sistema de audio de la sala. El magistrado le indicó con un gesto de la mano que se acercara al micrófono instalado en su mesa de litigio. Sofía tomó aire, ordenó sus papeles manuscritos y comenzó a hablar con una vulnerabilidad que contrastaba profundamente con la frialdad técnica de la contraparte. Explicó que su falta de ingresos no era el resultado de una negligencia personal, sino de un proyecto de vida compartido en el que ella asumió la gestión del hogar para que Javier pudiera dedicar 14 horas diarias al crecimiento de su constructora. Mencionó las madrugadas revisando presupuestos junto a él y los años en que no hubo vacaciones ni lujos. A medida que avanzaba en su relato, Sofía abordó el tema central de la disputa económica. Afirmó que las cuentas de la empresa que el abogado de Javier había presentado estaban manipuladas. Denunció ante el juez que su esposo había vaciado las cuentas corrientes familiares semanas antes, dejándolas sin recursos mínimos para la subsistencia de los hijos. Explicó que Javier manejaba grandes cantidades de dinero en efectivo y que utilizaba testaferros para ocultar las verdaderas ganancias de los proyectos residenciales más recientes de la ciudad. En ese momento, la paciencia de Javier Ramos pareció llegar a su fin. Emitió una risa burlona, sonora, que interrumpió de manera abrupta el discurso de la mujer. El contratista negó con la cabeza con un gesto exagerado de incredulidad, miró a su abogado y luego, sin pedir permiso al tribunal, murmuró en voz alta hacia el lado izquierdo de la sala. Haber trabajado, querida, el dinero no cae del cielo. El comentario, cargado de un desprecio absoluto, resonó con claridad en el espacio cerrado del juzgado. El abogado de Javier intentó simular una tos para cubrir el desliz verbal de su cliente, pero el daño ya estaba hecho. La falta de respeto al procedimiento y a la dignidad de la contraparte se había manifestado de forma evidente en presencia de la máxima autoridad de la sala. El murmullo entre el escaso público de las bancas traseras cesó de inmediato. Todos los ojos se dirigieron hacia el estrado principal. El juez Manuel Torres detuvo su bolígrafo en el aire. Su rostro, antes inexpresivo, se tornó gélido en una fracción de segundo. El magistrado levantó la vista del expediente, fijando sus ojos oscuros directamente sobre la figura de Javier Ramos. La sala número 12 quedó sumida en un silencio sepulcral, donde solo se escuchaba el tic-tac del viejo reloj de pared situado sobre la puerta principal. La provocación del empresario había cruzado una línea invisible en el tribunal, y la respuesta del juez estaba a punto de cambiar por completo la dirección del proceso legal. El juez Manuel Torres tomó el mazo de madera de roble y lo descargó con fuerza una sola vez contra la base del estrado. El impacto seco produjo un eco rotundo que hizo que Javier Ramos se enderezara en su asiento de manera instintiva, perdiendo parte de la sonrisa de suficiencia que mantenía en los labios. El magistrado se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre el escritorio elevado. Señor Ramos, veo que la situación financiera de su familia y el destino de sus propios hijos le causan una profunda gracia, habló el juez con una lentitud calculada que transmitía una severidad extrema. Este tribunal no es un club social ni las oficinas de su corporación inmobiliaria. Cada palabra pronunciada aquí queda registrada bajo juramento,
y la falta de decoro hacia este proceso tiene consecuencias inmediatas que usted parece ignorar de manera soberbia. Javier intentó balbucear una disculpa simulada, pero el juez levantó una mano de forma tajante, silenciándolo en el acto. El magistrado desvió su atención hacia un sobre grande de color blanco, sellado con lacre rojo y cintas oficiales de seguridad, que reposaba en la esquina derecha de su escritorio. Explicó a los presentes que ese documento había sido entregado en la secretaría del juzgado por el Servicio de Mensajería Urgente de la Unidad de Delitos Financieros y Peritaje Forense del Estado apenas una hora antes del inicio de la sesión de la mañana. Nadie en la sala, a excepción del juez y su secretario contable, conocía el contenido de ese paquete. Sofía Castro había presentado una solicitud formal de auditoría forense 3 meses atrás, utilizando los pocos registros públicos que logró recopilar en los archivos digitales del ayuntamiento. El abogado de Javier había intentado desestimar esa petición alegando que se trataba de una maniobra de distracción sin fundamentos reales, pero el tribunal había aprobado la investigación contable en la sombra de los procedimientos habituales. El juez Torres tomó un abrecartas metálico y rompió el sello de lacre con un movimiento limpio. Extrajo un fajo de folios impresos con tablas de datos, gráficos de transferencias bancarias internacionales y firmas notariales verificadas. El abogado de Javier se inclinó hacia adelante con evidente nerviosismo, ajustándose las gafas mientras intentaba leer los encabezados de los documentos desde su posición inferior en la mesa de litigio. Veamos si el último informe del perito forense de este tribunal mantiene su sonrisa en el rostro, señor Ramos, añadió el juez con una calma que heló la sangre del empresario. El magistrado comenzó a dar lectura a los hallazgos del equipo de investigación financiera del Estado, revelando un entramado de ocultación de activos que superaba cualquier previsión inicial de la demanda civil. Las cifras reales de la fortuna que Javier consideraba oculta estaban a punto de ser expuestas de manera pública ante el tribunal. La voz del juez Manuel Torres resonó en la sala 12 detallando una estructura de fraude financiero meticulosamente planificada por Javier Ramos. El informe pericial demostraba que el contratista había creado una empresa fantasma de servicios de consultoría apenas 90 días antes de interponer la demanda de divorcio. Esta entidad mercantil figuraba legalmente a nombre de su hermano menor, un individuo que residía en el extranjero y que carecía de cualquier experiencia en el sector de la construcción. El peritaje forense contable había rastreado de manera inequívoca la ruta del dinero de las cuentas compartidas del matrimonio. Javier había desviado fondos mediante contratos de servicios simulados y facturas falsas emitidas por la empresa de su hermano. El volumen de capital transferido ilegalmente de forma deliberada durante el proceso de separación ascendía a la cifra exacta de $2.400.000. Todo ese dinero pertenecía por ley a la sociedad conyugal y había sido ocultado al tribunal bajo declaraciones juradas falsas presentadas por el equipo de Javier. A medida que el juez leía los números de cuenta, las fechas de las transacciones y las rutas de desvío de capitales, la sonrisa de Javier Ramos se evaporó por completo de su rostro. Su piel adquirió un tono pálido y opaco, y sus ojos se clavaron en el suelo de madera de la sala. El empresario inmobiliario comenzó a sudar de manera fría, frotándose las manos con nerviosismo debajo de la mesa. La seguridad absoluta que había mostrado al ingresar al edificio judicial se había quebrado ante la evidencia incontrovertible del informe forense. Su abogado defensor, consciente de la gravedad de la situación, se levantó apresuradamente de su asiento. Intentó balbucear una argumentación de urgencia, alegando que su cliente desconocía los detalles técnicos de la contabilidad corporativa y que se trataba de un error administrativo de sus asesores fiscales externos. Sin embargo, el juez Torres no le permitió continuar con la línea de defensa. Con un gesto severo de la mano, ordenó al letrado que guardara silencio y regresara a su silla de forma inmediata. Señor Ramos, usted ha mentido repetidamente a este tribunal bajo juramento, declaró la autoridad judicial con una firmeza que estremeció el ambiente de la sala. Ha ocultado un patrimonio millonario con el único propósito de despojar a su esposa de sus derechos legítimos y de dejar a sus propios hijos en una situación de desamparo económico simulado.
Esa conducta no solo constituye una falta de integridad moral destructiva, sino que configura delitos graves de perjurio continuado y fraude procesal penal en perjuicio de la Administración de Justicia. Sofía Castro escuchaba la lectura del fallo financiero con las manos juntas sobre el pecho, conteniendo la respiración mientras la verdad salía a la luz tras meses de humillaciones y carencias en la sombra del hogar disuelto. La balanza de la justicia de la Sala 12 acababa de inclinarse de manera definitiva hacia el lado de la verdad. Y el veredicto final del juez Manuel Torres estaba a punto de despojar al soberbio contratista de todo lo que había intentado retener mediante el engaño contable. El juez Manuel Torres ordenó que se hiciera constar el informe contable forense como prueba principal del desacato y del fraude en las actas de la sesión oficial del día. Sin dilatar más el procedimiento, el magistrado procedió a dictar el veredicto definitivo del caso de divorcio bajo una premisa de reparación total a las víctimas de la coacción económica ejercida por el demandante. En vista de las pruebas contundentes de ocultación maliciosa de activos y perjurio manifiesto, este tribunal determina las siguientes medidas de resolución inmediata, pronunció el juez con voz profunda. En primer lugar, se otorga la custodia total y exclusiva de los 2 hijos menores a la madre, Sofía Castro, revocando cualquier derecho de custodia compartida al padre debido a su conducta obstructiva y contraria al interés superior de la familia. El régimen de visitas de Javier Ramos quedará sujeto a supervisión estricta por parte de los servicios sociales del juzgado. En cuanto a la división del patrimonio conyugal, continuó el magistrado golpeando el estrado de forma rítmica. Este tribunal concede a la señora Sofía Castro el 70% de la totalidad de los bienes declarados, incluyendo la propiedad de la residencia familiar libre de cargas financieras. Asimismo, se le adjudica el 70% de los fondos descubiertos de manera ilegal en la empresa fantasma a nombre del hermano del demandante, en concepto de indemnización compensatoria por fraude procesal y daños económicos continuados. Por último, el juez Torres dictó la orden más destructiva para el futuro del empresario inmobiliario. Se ordena la congelación cautelar e inmediata de todas las cuentas bancarias personales y corporativas del señor Javier Ramos, así como el embargo preventivo de sus bienes inmuebles y maquinaria pesada. Este expediente civil se remite de forma directa a la Fiscalía General del Estado para la apertura inmediata de una investigación penal por la presunta comisión de delitos de fraude procesal, falsedad documental y alzamiento de bienes. El letrado de Javier se limitó a guardar sus dispositivos en el maletín en completo silencio, abandonando moralmente a su cliente en el estrado. Javier Ramos permaneció sentado en su silla con la mirada perdida en la superficie de la mesa de litigio, completamente destruido en el plano financiero y social por su propia codicia. El hombre que había entrado al juzgado buscando dejar a su exesposa en la calle debido a su supuesta pobreza, ahora salía de la sala número 12 enfrentando la ruina absoluta y la posibilidad real de una condena de prisión prolongada. Las manecillas del viejo reloj parecieron marcar el final de su impunidad corporativa. Se levanta la sesión del tribunal por el día de hoy. Sofía Castro abrazó sus notas manuscritas y la carpeta desgastada contra su pecho, derramando lágrimas de sincero alivio mientras observaba cómo el orden ético de su vida se restablecía gracias a la intervención inflexible de la ley de su país. La arrogancia familiar siempre paga el precio más alto en el lugar correcto. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar del magistrado ante semejante muestra de desprecio y falsedad financiera en una sala de juicios familiares? Déjanos tu veredicto en la sección de comentarios situada abajo del vídeo para generar un debate profundo sobre la justicia y el respeto en nuestra sociedad actual. Si quieres seguir conociendo casos documentales donde la verdad prevalece sobre el poder económico y la soberbia de los hombres poderosos, no olvides suscribirte a este canal de investigación de manera inmediata para no perderte el próximo expediente de nuestro catálogo exclusivo. Agradecemos enormemente tu tiempo y tu atención constante durante toda esta sesión del día de hoy.